Hola, esto es El Mundo ahora de France 24. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En Japón, Sanae Takaichi se impone en las elecciones generales. Según las proyecciones, el partido ultraconservador de la actual primera ministra y sus aliados aseguraron una mayoría de 2/3 en la Cámara Baja. En Tailandia, según resultados provisionales, el partido del primer ministro en el cargo, también Orgullo Tailandés, logra un apoyo sin precedentes y se impone en las elecciones generales de este domingo, unos comicios marcados por la reciente crisis con Camboya. En Reino Unido cae el jefe de gabinete de Keir Starmer. Se impone la pregunta ahora de si con su partida el primer ministro laborista podrá apagar las críticas por haber designado como embajador británico en Estados Unidos a un hombre vinculado con Jeffrey Epstein. Iniciamos nuevamente con noticias de Japón porque la llamada Dama de Hierro japonesa, Sanae Takaichi, se impuso en las elecciones generales de este domingo con una amplia mayoría. La primera ministra ultraconservadora, que planteó la cita electoral, de hecho, como un referendo a su figura, obtuvo más de 2/3 de los escaños de la Cámara Baja, lo que la habilita para aprobar proyectos de ley sin el apoyo de la Cámara Alta, una condición que también le da vía libre para, de hecho, reformar la Constitución del país. Veamos. Sanae Takaichi lo volvió a hacer. La primera ministra que llegó al poder hace tan solo 3 meses ganó por goleada su referéndum particular y sitúa a su formación, el Partido Liberal Democrático, con una amplia mayoría en la Cámara Baja, una cifra que se traduce en la siguiente imagen: más de 340 escaños para la coalición de Takaichi y la cifra inédita, 310 fueron directamente al partido de la actual primera ministra, 2/3 de la Cámara bajo su dominio y algo que la prensa japonesa confirmaba como una posible supermayoría. Es probable que la coalición gobernante supere los 310 escaños en total, el umbral para obtener una mayoría cualificada de 2/3 de la Cámara Baja, que cuenta con 465 escaños. La bautizada como Dama de Hierro japonesa, impasible ante el voto masivo que había reunido, explicó su victoria en pocas palabras. Lo que buscábamos era la opinión pública sobre un cambio importante en la política económica y fiscal. Hicimos campaña por un enfoque fiscal responsable y proactivo. Y la oposición reconocía el bastonazo. Pensé que podríamos lograrlo, al ver que el número de miembros con un sentido de urgencia empezó a aumentar en pleno periodo de campaña. Sin embargo, nos dejamos llevar por la presión. Si esa era una de las tácticas de los partidos gobernantes, caímos en la trampa. Una supermayoría que le permite a Takaichi aprobar proyectos de ley en la Cámara Baja, aun siendo rechazados en la Cámara Alta, o que puede iniciar revisiones de la Constitución a su antojo. Amplios poderes para una primera ministra que quiso forjar un gobierno de hierro y que se dispone a reformar políticas migratorias o a confrontar, incluso con las armas, a un gigante chino que ve con recelo el fortalecimiento del voto ultraconservador en Japón. En cierta manera, el escenario es parecido en Tailandia, donde, según los resultados provisionales, el partido del primer ministro en el cargo, Orgullo Tailandés, también habría conseguido la mayoría en las elecciones generales anticipadas. Auntin Charnvirakul ha reivindicado la victoria en los comicios y ha declarado la posibilidad de formar una coalición para gobernar con el apoyo del Parlamento y reducir así la inestabilidad política del país. Su formación nacionalista habría recibido un apoyo sin precedentes en medio de la disputa con Camboya, que además de una crisis bélica causó una crisis política en Bangkok en los últimos meses. El progresista Partido Popular ha reconocido el segundo lugar, mientras el histórico Pheu quedaría en tercer lugar. Debo decir que si Bumhaitai como partido principal logra formar gobierno, entonces estamos listos para estar en la oposición. No puedo votar por este candidato. No somos el partido número 1, así que el ganador debe tener la oportunidad de formar gobierno primero. Vamos a otro escenario electoral. En Portugal, este domingo se celebra la segunda vuelta presidencial que enfrenta al socialista António José Seguro, que encabezó ya la primera vuelta con el ultraderechista André Ventura. Si bien en el sistema político portugués el presidente no ostenta los principales poderes ejecutivos, que recaen de hecho sobre el primer ministro, la elección sirve de termómetro para medir las distintas fuerzas en un contexto europeo e internacional de auge de las figuras de extrema derecha. Sin embargo,
momento, los resultados definitivos no se conocerán este domingo, dado que más de 36.000 personas no pueden acudir a las urnas debido a los temporales que afectan la península ibérica y votarán el próximo fin de semana. Vamos ahora a Reino Unido, donde renunció Morgan McSweeney, el jefe de gabinete del primer ministro Keir Starmer, tras asumir la responsabilidad por haber elegido para el cargo de embajador en Estados Unidos a Peter Mandelson, uno de los protagonistas británicos de los documentos de Epstein. Nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, nos analiza el panorama. Aunque Morgan McSweeney renunció como el jefe del gabinete del gobierno británico, asumiendo toda la responsabilidad política por el nombramiento de Peter Mandelson como el embajador británico en Estados Unidos en 2024, expertos y diferentes sectores políticos, incluidos rebeldes laboristas, afirman que la credibilidad y la autoridad de Keir Starmer sigue muy golpeada. De hecho, partidos como Reform UK y los conservadores exigen que el propio Starmer dé un paso al costado y que asuma su responsabilidad porque nombró él mismo a Mandelson en este cargo, tal vez uno de los más importantes de la diplomacia, a pesar de que se sabía de esa amistad con Jeffrey Epstein, además de las renuncias previas de Mandelson a gobiernos laboristas y de que aquí en este país es conocido como el príncipe de las tinieblas. En su carta de renuncia, McSweeney, que es la mano derecha de Starmer, una baja para el gobierno del primer ministro y quien fuera el responsable del éxito electoral laborista en el 2024 y que llevó a Starmer a ser el primer ministro, dijo que la decisión de nombrar a Mandelson fue equivocada, ha dañado nuestro partido, nuestro país y la confianza en la política misma. El primer ministro ha aceptado y agradecido a Morgan McSweeney por su gestión en el gobierno y también se espera, además, aquí en el Reino Unido, que el gobierno publique pronto, tal y como lo ha prometido el primer ministro, todos los documentos que llevaron al nombramiento de Mandelson como embajador en Estados Unidos, incluso los WhatsApp personales y todas las conversaciones electrónicas. El Times reveló hoy que aunque Mandelson fue despedido, recibió una indemnización de unos $75,000 por ser despedido de su cargo como embajador británico y entre tanto aún aquí en los pasillos del Parlamento se dice y en el país que el primer ministro ha comprado un poco más de tiempo para mantenerse en el cargo y que los rebeldes y los conspiradores esperan un par de meses, tal vez hasta mayo, para que en las elecciones locales, si el resultado es negativo para el laborismo, entonces inicien un proceso que puede remover a Starmer como primer ministro. Dejamos Europa para ir a Medio Oriente, donde la esperanza de los palestinos de salir de Gaza para recibir atención médica se ha transformado en frustración en menos de una semana. La reapertura del cruce de Rafah, cerrado por Israel desde 2024, no ha cumplido con el número de salidas prometidas en un primer momento. Mientras, aparte, continúan las negociaciones sobre el desarme de Hamás y la retirada israelí de Gaza en el marco del proceso de cese el fuego mediado por Estados Unidos. Patricio Peralta nos amplía. De la esperanza a la frustración. Amjad Abu Jedian, herido en la guerra, tenía previsto salir para recibir tratamiento médico el primer día de la reapertura del cruce de Rafah, hace una semana. Ese día solo salieron 5 pacientes. Ahmad sigue en Gaza y su condición empeora. Mi hijo resultó herido durante la guerra. Le insertaron una placa metálica en la pierna durante 1 año y medio. Nos dijeron que había que quitársela para evitar más daños. Actualmente sufre complicaciones y pérdida ósea. En los primeros 4 días, solo 36 pacientes pudieron salir, cuando se había acordado la salida de 50 pacientes diarios con 2 acompañantes. Para el viernes, el cruce volvió a cerrar hasta este domingo por problemas operativos. Son casi 20.000 personas en Gaza que necesitan recibir atención médica. Los que han podido cruzar denuncian retrasos y malos tratos por parte de las autoridades de Israel, mientras que la ayuda también tiene inconvenientes para entrar. Tengo provisiones de Egipto que hemos intentado entregar a Gaza 7 veces, pero cada vez me devuelven, alegando que la mercancía que llevo es turca. Mientras tanto, continúan las negociaciones sobre el desarme y las garantías de seguridad. Un alto funcionario de Hamás afirmó que es complicado llevar a cabo el desarme de la organización, como se acordó dentro del plan de Trump. En el contexto de que nuestro pueblo aún se encuentre bajo ocupación, hablar de desarme es un intento de convertir a nuestro pueblo en presa fácil, facilitando su eliminación por parte de Israel.
La próxima semana el primer ministro de Israel se reunirá en Washington con Donald Trump, mientras que la Junta de la Paz tendrá su primera reunión el próximo 19 de febrero, un evento que servirá también como conferencia de recaudación de fondos para la reconstrucción de Gaza. Hablamos de Irán. El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, insistió este domingo en que su país no aceptará la exigencia de Estados Unidos de acabar con el enriquecimiento de uranio para su programa nuclear, que Teherán, recordemos, reivindica para fines civiles. Al mismo tiempo, el canciller reconoció que no queda otra opción que seguir dialogando con Washington mientras Donald Trump mantiene la amenaza de una intervención directa contra el país. Escuchemos. La imposición de nuevas sanciones y acciones militares plantea dudas sobre la seriedad y la disposición de la otra parte para llevar a cabo negociaciones genuinas. Estamos siguiendo de cerca la situación, evaluando todas las señales y decidiremos si continuamos las negociaciones. Vamos al Líbano, donde al menos 2 personas han muerto víctimas del derrumbe de un edificio en Trípoli, en el norte del país, según informan medios locales. El presidente Joseph Aoun ordenó la movilización de los servicios de emergencia para, textualmente dijo, asistir en las labores de rescate y ofrecer refugio a las personas afectadas. El incidente ocurre pocas semanas después del colapso de otro edificio en la misma ciudad, donde, según Amnistía Internacional, miles de personas viven en estructuras inseguras agravadas por el terremoto que, recordemos, afectó a los territorios vecinos de Siria y Turquía en 2023. Vamos ahora con noticias de Estados Unidos, porque este sábado renunció el director ejecutivo y editor del diario The Washington Post, propiedad, como saben, de uno de los hombres más ricos de este mundo, Jeff Bezos, que esta semana ordenó despidos masivos en el histórico periódico. Una medida que enfureció a lectores y profesionales y provocó también protestas en la sede de la redacción. Después de que 300 periodistas fueran despedidos del diario a principios de semana, el director ejecutivo y editor del Washington Post, Will Lewis, anunció su salida el sábado en un correo electrónico, en el que agradecía al multimillonario y propietario Jeff Bezos y alababa su liderazgo antes de reconocer los recortes. Durante mi mandato se han tomado decisiones difíciles para garantizar el futuro sostenible de The Post, de modo que pueda seguir publicando durante muchos años noticias imparciales y de alta calidad para millones de clientes cada día. Entre los 300 periodistas despedidos del diario se encontraba toda la sección de Medio Oriente y su corresponsal en Ucrania, además de periodistas de las secciones internacionales, deportes, gráficos y noticias locales. Los diarios han perdido tanto ingresos como suscripciones en la última década ante la irrupción y competencia con las redes sociales y la caída en las suscripciones impresas e ingresos por publicidad y el cambio en los patrones en formatos de consumo de información. El jueves, cientos de personas, entre ellas miembros del personal, protestaron frente a la sede del diario. Estos despidos son vergonzosos. La cuarta persona más rica del mundo, Jeff Bezos, es propietaria del Washington Post. Podría seguir dirigiéndolo con pérdidas durante el resto de su vida, pero se niega a hacerlo. Tanto Bezos como Lewis han sido duramente criticados por interferir en los procesos editoriales del diario. Además, se les considera complacientes con el presidente Donald Trump. En 2024, el Post perdió alrededor de $100 millones después de que Bezos bloqueara su respaldo a Kamala Harris en la carrera presidencial y 250,000 suscriptores digitales abandonaron la publicación. De Estados Unidos pasamos a Venezuela, porque el opositor Juan Pablo Guanipa habría sido excarcelado después de 8 meses detenido, según publicó su hijo en redes sociales. La noticia se enmarca, como saben, en el proceso de amnistía y liberaciones anunciado por el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro a manos de las fuerzas estadounidenses. Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más de 8 meses de injusta prisión y más de 1 año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto. Y cerramos en Italia, porque Lindsey Vonn fue trasladada de hospital e ingresada en cuidados intensivos después de que esta mañana la esquiadora cayera 13 segundos después de iniciar la prueba de descenso de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina. La conocida como Speedy Queen, reina de la velocidad, ya se había lesionado 10 días atrás en Suiza en su año de retorno a la competición de alto nivel. Y es que la estadounidense quería volver a ser campeona olímpica 16 años después de lograr el oro en Vancouver por el mismo descenso en esquí alpino. Un sueño que se interrumpió en medio de aplausos y gritos de apoyo cuando fue rescatada de la nieve y trasladada en helicóptero por los equipos de emergencia de los Juegos.
Muchísimas gracias por su atención. Enseguida regresamos con más.